Padre, en esta mañana reconocemos que solo Jesús es digno. Te damos gracias, Señor, porque Jesús es todo lo que dice este canto y mucho más. Las palabras no bastarían para expresar nuestra devoción, nuestra gratitud, porque estar en este lugar esta mañana, Señor, se debe solamente a que Jesús es vencedor. Por favor, bendice cada persona en este lugar. Bendice a nuestros hermanos jóvenes que están en este mismo momento alabando tu nombre también. Gracias, Señor. Permítenos entender tu palabra ahora, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 5. Prácticamente con la lectura bíblica y la porción que vamos a leer en este momento, estaremos cubriendo este capítulo, leerlo, el capítulo completo, casi completo. Apocalipsis, capítulo número 5. Y vamos a leer, podemos leer varios versículos, pero vamos a leer hasta el versículo número 9. Apocalipsis, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Voy a hacer algunos paréntesis. Noten que dice el que estaba sentado en el trono. El trono universal, hermanos, no tiene vacantes. No hay vacantes ahí nunca. Ese trono nunca estará vacío. Tomen nota. Versículo 2. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vi un ángel poderoso. Saben que este pasaje nos habla de rango. Es interesante, estaba escuchando el repaso de la lección esta mañana. Hermanos, en toda la creación de Dios hay rangos, hay rangos. Y dice que este era un ángel poderoso. En alguna manera se usa esta palabra para distinguir de otros ángeles. Por supuesto, el poder y autoridad en la iglesia es para servir. Ese es el liderazgo, para servir. Versículo 3. Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho. ¿Quién estaba llorando? El apóstol Juan. Lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: don't cry, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y noten lo que sigue, hermanos, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios, porque ¿quién es el león de la tribu de Judá? Cristo Jesús. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, ¿quién fue el que tomó ese libro? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es Jesús. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ojo, 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vamos a leer hasta el 10. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Nuestro mundo, mis queridos hermanos, está en dificultad. Hay crisis por todos lados, crisis multifacética. En muchas regiones del mundo se puede hablar ya de desintegración. Todos los dominios de esta vida
están siendo afectados. La política, la economía, la ética, la religión, los asuntos internacionales, los derechos humanos, los derechos civiles, la seguridad, la salud. Y a esta lista podríamos añadir fácilmente muchas otras cosas. No hay duda que vivimos en un tiempo crítico en la historia de este mundo. Y sabe que cuando uno comienza a ver todo lo que está pasando, definitivamente puede llegar a la conclusión de que hay desesperanza en nuestro mundo. Necesitamos, hermanos, ahora más que nunca, una visión para poder interpretar las cosas que están sucediendo, pero desde la óptica de nuestro Dios. Necesitamos saber qué piensa Dios de lo que está pasando en la tierra. Muchas veces nos concentramos en qué piensan los políticos, qué piensan los científicos, qué piensan los gobernantes, qué piensan los millonarios. Pero ahora, en el tiempo en que vivimos, necesitamos saber qué piensa Dios de todo lo que está pasando. Porque definitivamente, hermanos, nuestro estado de lo que está sucediendo en el planeta Tierra difícilmente va a mejorar. Y el libro de Apocalipsis es la respuesta de Dios, cómo interpreta Él las cosas que están sucediendo en este mundo. El libro de Apocalipsis usa símbolos. Algunos le tienen miedo a este libro, porque este libro usa símbolos para describir realidades. Pero por favor, no nos perdamos en los símbolos, porque hay realidades detrás de esos símbolos que deben ser entendidas. Por ejemplo, una sección del Apocalipsis habla acerca de los 7 sellos. Y cuando uno comienza a esos sellos, se da cuenta que lo que está viviendo nuestro mundo hoy es similar a toda la secuencia de cosas que estaban sucediendo en esos 7 sellos. Por ejemplo, vemos que estos sellos, especialmente el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, describen los males que hay en nuestro mundo ahora, como las guerras, hambres, pestilencias, martirio de los cristianos, porque quiero decirles que hay persecución de los cristianos en otras partes del mundo, persecución y los así llamados desastres naturales, los terremotos. Yo no sé cuál fue el último temblor que sintió en su vida, pero últimamente hemos estado sintiendo a menudo algunos temblores. Y saben que esto me hace pensar, hermanos, en lo siguiente. Quiero que noten esto. Yo recuerdo antes, cuando se estudiaba la fe de Jesús, había una lección donde se hablaba de las señales de la venida de Cristo. O hay una lección porque todavía está vigente. Y entre esas señales se mencionaba un terremoto, junto con la caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol. Se mencionaba un terremoto de una magnitud poderosa que sacudió el mundo de hace varios siglos. ¿Cuál terremoto fue? El terremoto de Lisboa, en Portugal. ¿En qué fecha fue? 1755. 1 de noviembre de 1755. ¿Quién nació en esa fecha? No digo en el año, sino en el día. ¿Hay alguien aquí del 1 de noviembre? Yo, hermanos. 1 de noviembre de 1755. El gran terremoto de Lisboa. Me puse a estudiar más acerca de ese terremoto. Los científicos dicen que en la escala moderna de poder medir la fuerza de un terremoto, equivale a un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. ¿Pueden imaginarse? Un terremoto de 9 grados.
Ese terremoto fue tan devastador que murieron aproximadamente unas 100,000 personas. Ahora, 100,000 personas hoy es bastante, pero en aquella época no había 7,000 millones en la tierra, hermanos. Era menos población. Habían sus millones, pero no como hay ahora. La población se ha casi triplicado como en 100 años. Hermanos, 100,000 personas muertas en aquella época. Y lo que es interesante es que el terremoto destruyó de una manera sistemática, porque sucede que cuando comenzó a temblar, las personas intentaron huir de la ciudad hacia la costa, en Portugal. Lisboa es una costa. Entonces, sucede que las personas abandonaron sus casas, las iglesias, porque es 1 de noviembre. ¿Y qué celebra la gente en esa fecha? El Día de los Inocentes o de los Muertos Inocentes, no sé, pero va por ahí. Ahora, la gente salió corriendo de las casas, de las iglesias, se fueron a la playa, pero el epicentro del terremoto fue en el mar. Entonces el terremoto provocó un gran tsunami. Imagínense que la gente huyó hacia la playa y en la playa se encontró con las grandes olas, con destrucción. Fue terrible. La ciudad, aparte de ser devastada por el terremoto, también sufrió incendios, porque como estaban en la celebración del 1 de noviembre y las velas en las iglesias se cayeron, las bancas se incendiaron, hermano, fue una destrucción total. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque voy a decirles algo que es importante que nosotros conozcamos como iglesia. Saben que los desastres naturales como este, la historia nos ha enseñado que cuando sucede algo similar a esto, sacude no solamente el mundo físico, sino el fundamento de nuestra confianza en Dios. Si ustedes leen una enciclopedia, aunque sea Wikipedia, aunque no todo es cierto, pero si ustedes leen el artículo del terremoto de Lisboa, allí se van a dar cuenta de que fue sacudida la ciudad, no solamente en los edificios, sino intelectualmente. Los grandes filósofos de esa época quisieron dar una explicación a lo que estaba pasando. Hubo una reevaluación de la idea de quién es Dios, porque la pregunta es, si Dios existe, ¿por qué permite que suceda esto? Hermano, justo antes del terremoto en Lisboa, el mundo estaba muy tranquilo. Había científicos como Isaac Newton, que ellos fueron grandes hombres, científicos de renombre, pero que tenían su confianza en Dios. El mundo estaba tranquilo, pero el terremoto sacudió la creencia de las personas en Dios. Y entonces de ahí surgió un nuevo grupo de filósofos que comenzaron a dejar de creer en Dios y a cuestionar la existencia de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, cada vez que en nuestras vidas y en nuestro mundo hay un evento difícil, hay un evento que no se puede explicar, que está relacionado con la desintegración, con la muerte, con la enfermedad, eso sacude nuestra confianza en Dios. Y por eso tú debes estar preparado, porque uno nunca sabe las cosas que van a venir en su vida y en este mundo. Ahora tal vez todo puede ser tranquilo, pero un divorcio puede sacudir tu fe en Dios. Una enfermedad puede hacerte cuestionar si es cierto que Dios escucha tus oraciones. Y la muerte, hermanos, puede grandemente sacudir nuestra confianza en Dios. Yo no sé si nosotros estamos realmente preparados, pero en esa época comenzaron a cuestionar la existencia de Dios. Y después de ese terremoto surgieron filósofos como Nietzsche, que dijo, él no necesariamente no dijo que no creía en Dios, pero casi dio la idea de eso. En otras palabras, si Dios existe,
¿por qué el mal y el sufrimiento en este mundo? He descubierto, mis hermanos, y bien lo decía Morris Benden, cuando usted está enfermo, se necesita más fe para no ser sanado que para ser sanado. ¿Escucha eso? Se necesita más fe para no ser sanado que para ser sanado. Porque cuando tú oras, cuando estás en un problema, cuando estás en un conflicto y tus oraciones no reciben respuesta, entonces allí tú cuestionas si de verdad Dios existe y si escucha tus oraciones. Se necesita más fe. Y es por eso, hermanos, que hay un gran mito relacionado con el sufrimiento. Y este mito en mi vida personal, hermanos, ya se cayó. No solo por el estudio, sino por la experiencia. Y ese mito es, muchas personas piensan que el sufrimiento Dios lo permite para que tú te acerques más a Él. Hermanos, y eso es totalmente un mito. Porque saben que he descubierto en la Biblia y en mi experiencia que el sufrimiento no lo manda Dios. El sufrimiento más bien tiene el propósito de alejarte de Dios. Ahora, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que el sufrimiento puede acercarte más a Dios? Eso es cuando tú lo entiendes a través de su perspectiva. Pero si tú no entiendes bien, hermanos, el sufrimiento ha sido diseñado por Satanás para alejarte de Dios. Y voy a darles dos pruebas. En el caso de Job, ¿cuál fue la razón por la que Satanás quería que Job se enfermara y quería destruir todos sus bienes? ¿Cuál fue la razón? Para que Job dejara de confiar en Dios. Y le pasó eso a la esposa, ¿verdad? Hermanos, noten esto. En el caso de Job, tenemos dos reacciones al sufrimiento. Una es la reacción natural, el de la esposa de Job. Hermanos, es natural. ¿Cómo yo voy a adorar a Dios si permite que todos mis hijos se murieron? Pero el caso de Job, hermanos, él dijo, no, Dios dio, Dios quitó. Y lo trató de ver desde otra perspectiva. Y dijo, Señor, aunque tú me mates, mira, yo no sé si tú me mandaste eso, pero si tú me lo mandaste, aunque tú me mates, voy a esperar en ti, porque yo sé que tú tienes poder, y si tú quitas mi vida ahora, me vas a tener que resucitar luego. Interesante. El terremoto de Lisboa sacudió la fe de muchas personas en Dios. Encontrar sentido de los desastres naturales no es fácil. Bueno, yo cuando fue el temblor de unos 5 grados, a veces pasan las cosas y las noticias, pero mientras no le toca a uno o a alguien que uno conoce, hermanos, uno pasa las cosas muchas veces por alto. Pero una de las cosas que realmente me desconcertó fue, ¿cómo fue que en ese momento, en la calle de Los Chorros, iba pasando una persona o varios en un carro y justamente tiene que ser, o sea, como que hay unas coordenadas que se encuentran, justamente en ese momento le cae esa piedra y lo mata? ¿Cómo puede ser eso? Yo no sé si eran cristianos los que iban allí. Pero no es fácil, hermanos, sacar sentido del sufrimiento. No es fácil. Cuando uno ve no solo los desastres naturales, sino el sufrimiento que es causado por otros seres humanos, como la violencia, como las guerras. ¿Cómo sacar sentido de todo eso? En la Primera Guerra Mundial murieron 16 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial 60 millones de personas. Hermanos, y todos los miles que han muerto en nuestro país y en el mundo entero, las guerras en África, en Palestina, en todos esos lados. ¿Cómo eso tiene sentido? Y es aquí donde entra Apocalipsis, el capítulo número 5. Apocalipsis, el capítulo número 5, mis hermanos, nos dice
esto es algo interesante. Apocalipsis capítulo 5 nos dice que independientemente del estado de nuestro mundo, la solución de Dios es clara, y que a pesar de lo que sucede en este mundo, la respuesta de Dios es clara, que Jesús va a ser vencedor y va a ser el rey de esta tierra. Gloria a Dios. La respuesta de Dios es clara. Hay algunos que estudian las profecías y se asustan. Quiero decirles esta mañana, hermanos, que para mí las bestias de Daniel, las bestias de Apocalipsis y su imagen no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Cordero victorioso. Hay personas que viven con los periódicos, hermano. Mire que va a suceder esto. Mire que ya se cumplieron 100 años de esta cosa. Mire que Trump dijo esto. Mire que el Papa va para allá y no sé qué. Hermano, no viva mirando su periódico. Está bien que lo lea un rato, pero no viva, incluso algunos inventan noticias falsas, lo que en inglés se le llama fake news, las noticias falsas. Habían personas que sacaron, bueno, y me escribió, yo lo mencioné en la radio esta mañana. Alguien vino y me preguntó, pastor, mire, en Rusia, están prohibiendo a la iglesia adventista para que predique. Y me metí al sitio, vi la noticia y le dije, hermana, intenté buscar en sitios que son confiables y no hay nada. Así que para mí esta noticia es falsa. Eso fue como hace 3 semanas. Hoy, esta semana, salieron los líderes de la iglesia adventista en esa zona del mundo y dijeron que esa noticia es totalmente falsa, porque ya se corrió en todo el mundo. Imagínense, en todo el mundo creyendo una noticia que no es verdadera, porque hay personas que yo no sé por qué son, hermanos, pero tienen el complejo de mártires, quieren adelantar la persecución, y para ellos cada movimiento de Trump o de Francisco ya es el fin del mundo. Hermanos, por favor, miremos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no hay nadie en esta tierra capaz de descifrar, ojo, entendamos lo que significaba ese libro sellado. No hay nadie en esta tierra capaz de identificar exactamente lo que va a suceder en este mundo. Solo hay uno que puede hacerlo, y es Cristo Jesús. No hay nadie, ni en los cielos ni en la tierra. Y aún Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, dijo que ni los ángeles en el cielo sabían la fecha de su venida. Oigan, ni los ángeles santos que no han pecado. Y hay personas aquí en la tierra que cuántas veces han dado fechas de su venida. Tenga cuidado con lo que lee, con lo que escucha. La Biblia dice que Jesús, hermanos, es la solución. Hay un patrón interesante, no vamos a poder explayarnos en esta explicación, pero hay un patrón interesante en el libro de Apocalipsis, y el patrón es que justo antes de una mala noticia, primero viene una buena noticia. Justo antes de mostrar las calamidades, primero viene una visión de Dios. Y lo puede. La primera visión que Juan tuvo en el Apocalipsis fue una visión acerca de Jesús. Hermanos, justo antes de nombrar a las 7 iglesias, con todas sus debilidades, que en la iglesia esta que le faltaba amor, que en esta otra que tenían idólatras, que en esta otra que se olvidaron de esto. Justo antes de mencionar los defectos de las 7 iglesias, Juan primero ve a Jesús caminando en medio de las iglesias. Si usted no entiende eso, si usted no entiende que Jesús es el Señor de la historia y el Señor de la iglesia, su fe va a ser sacudida. Y justo antes de los sellos, donde se menciona hambre, pestilencias, está la visión de Jesús que leímos en Apocalipsis 5, que nos habla de Jesús como un victorioso, un cordero victorioso. Y justo antes de las trompetas, que es
otro relato en el Apocalipsis que habla de destrucción y calamidad. Se presenta el santuario celestial. Noten ese patrón, hermanos. El patrón es, antes de una mala noticia, se presenta algo bueno. Antes de la calamidad, se presenta la presencia de Dios. Antes del problema, se presenta la solución. Yo no sé cómo eso impacta su vida. Pero en mi caso, hermanos, esas son buenas noticias. Que antes del problema se presente la solución. Nosotros nos metemos en muchas cosas que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Nos metemos en muchas cosas. Usted muchas veces compra un carro y no sabe cómo le va a salir ese carro. Por supuesto, si lo compró usado, ¿verdad? Claro, si lo compra nuevo, no hay problema. Pero usted no sabe qué le va a salir, hermano. Usted viene y se casa. Usted no sabe cómo va a terminar. Una de las cosas que yo digo a los jóvenes cuando estamos en consejería es, mire, nadie te puede garantizar el 100% de éxito. Nadie. Tú no sabes lo que va a pasar en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años, porque los seres humanos cambiamos. Nadie sabe. Hermanos, nos metemos en muchas cosas que no sabemos cuál es el desenlace. Pero saben que en la Biblia sí se nos dice cuál es el desenlace de la historia de este mundo. Que a pesar de los problemas y las dificultades que podamos ver, al final el vencedor, el triunfador es Cristo Jesús. Hay una historia de un niño que estaba leyendo un libro de cómicos. Un cómic, y era una historia de policías y ladrones. Pero el niño vino y cuando le entregaron ese librito, él comenzó a leerlo desde el final, como que era judío, ¿verdad? Porque en hebreo se lee desde el final, al principio, así se lee. Y el niño al final vio que los policías atrapaban a los ladrones. Así que fue al principio del libro y en la historia se veía que los ladrones que golpeaban a los policías, y el niño entonces le decía en voz alta a los ladrones, ya van a ver lo que les va a pasar, ya van a ver. Y seguía en la historia que los ladrones que se salían con la suya, y el niño, ya van a ver lo que les va a pasar. Ese niño ya sabía el final. Hermanos, quiero decirles, no importa lo que suceda en este mundo, no importa lo que suceda en esta vida, tú puedes vivir con confianza porque tú ya sabes el final, y el final, la victoria, el reino de este mundo le pertenece a Cristo Jesús. ¿Quién dijo miedo entonces? No hay razón para temer porque el Cordero es victorioso. Yo quiero contarles una experiencia muy personal, hermanos, de algo que definitivamente a partir de ese momento marcó mi vida para siempre. Yo tenía tal vez unos 7 u 8 años, más o menos, o un poquito menos de 8 años. Un día me dieron unas fiebres altas, fiebres grandes, y mi papá y mi mamá me llevaron donde el médico que siempre me revisaba. Y dijo, son las amígdalas, son los bronquios y no sé qué otras cosas. Y me dejó un medicamento para eso. Fuimos a la casa y el medicamento no funcionaba. Y las fiebres continuaban en aumento. Yo no sé si fuimos otra vez donde el mismo doctor, pero los medicamentos no funcionaban. Una noche, tal vez eran como las 7 o las 8 de la noche. Yo estaba en la cama, en el cuarto, solo, acostado, con fiebres altas, con temperaturas altas, un niño totalmente indefenso. Cuando yo llamé a mi papá, a mi mamá y mi hermana, y les dije, papi, mami, hermana, vengan, vengan. Y todos entraron al cuarto donde yo estaba. Y yo les dije, miren, ahí está Jesús. Y le señalé en la pared. Hermano, yo vi una imagen, porque no era
en video, era foto, así me lo mostró Dios. Hermanos, vi una imagen de la venida de Cristo Jesús. Vi el trono, vi a Jesús, vi ángeles y las nubes. Yo no sé si esa imagen fue influida por las películas. Antes, cuando estaban las campañas, se pasaban las vistas ahí y se mostraban esas pinturas tratando de imaginar lo que será la venida de Cristo Jesús. Y yo vi eso, hermano. Y cuando ellos no vieron nada, entonces se preocuparon y dijeron, no, el niño se está muriendo, está delirando ya, llevémoslo al hospital. Y me llevaron. Y justo miren cómo Dios hace todas las cosas, hermano. Justo cuando íbamos entrando al hospital Bloom, mi mamá se encontró con un compañero que había tenido ella en bachillerato, que hoy era médico. Y le dijo, hola, ¿cómo está? ¿Y qué pasa? Mire que el niño con fiebre, que no sé qué. Y me internaron rápidamente. Hermanos, estuve un mes en el Bloom, un mes hospitalizado. Y la causa de la fiebre no eran las amígdalas, ni gripe, ni catarro. No era eso, hermano, era fiebre tifoidea. El asunto es que como inicialmente no se había diagnosticado bien, o sea, ya estaba a punto de morir. Pero cuando yo vi esa imagen, hermano, yo ya había, yo crecí pues ya en un hogar cristiano, y yo elevé una oración en aquel tiempo inocentemente. Hoy digo inocentemente, porque ni sabía lo que iba a suceder. Y yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Yo dije eso, hermano, fue lo último. Si tú me sanas, yo te voy a servir. Y nunca me imaginé, hermanos, que no era fácil cumplir esa promesa. No era fácil. Algunos piensan que esto es fácil, que porque no hay opción. No, hermanos, no es fácil. Hermanos, pero eso nos muestra que cuando usted pasa a través de las experiencias de la vida, primero sabiendo que Jesús está de su lado y que Él es el vencedor, no importa lo que suceda, podemos encarar con confianza las pruebas de esta vida y el futuro de este mundo, porque Jesús es el vencedor. La Biblia dice que el Cordero está calificado. ¿Cuáles son sus logros? Ya lo leímos. Dice, digno eres tú, en el versículo número 9, de abrir sus sellos, de tomar el libro, porque fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. El Cordero es digno porque nos ha salvado. Además, dice el versículo 10, nos has hecho para nuestro Dios. No dice nos harás, nos has hecho ya para nuestro Dios un reino y sacerdote. Es lo que sigue, hermano. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes van a ser los reyes sobre la tierra? ¿Quiénes, hermano? ¿Quiénes? Nosotros. Que aproveche hoy Harry, William y todos los príncipes allá en Inglaterra, hermano, porque su reino ya se les acaba cuando venga Cristo. Porque los siguientes reyes es usted y soy yo. Gloria a Dios. Reinaremos sobre la tierra. Noten, hermanos, cómo Dios piensa acerca de nosotros. Noten cuál es su dignidad. Dice, ya nos hiciste reyes. Ya somos reyes, somos sacerdotes ante Dios. Cada vez que usted y yo nos subestimamos, hay cristianos que viven con una autoestima tan baja. Que yo no soy nada, que no valgo nada, que me siento como un gusano. Hermano, cada vez que alguien piensa eso, y si es cristiano, eso es un insulto a Dios. Porque Dios dice que Él te hizo rey y sacerdote. Y cada vez que te crees más que todo, ¿verdad? Y la última... y te crees que sos el más importante. Cada vez que haces eso también insultas a Dios, porque Juan dice, no había nadie ni en el cielo, o sea, aún entre los ángeles no había nadie. El que se encontró fue Cristo Jesús.
Él es digno. No estamos, hermanos, ni encima ni abajo. Todos somos iguales. Y dijo Jesús, si alguien quiere ser el más grande, debe ser ¿qué? Debe ser el servidor. Todos somos iguales. Y si estoy abajo es porque he decidido servir. Gloria a Dios. Reinaremos sobre la tierra. Hermanos, qué maravilloso. La Biblia dice que Juan estaba llorando porque no había solución, llorando porque no había salida, hasta que vino la solución, y la solución fue Cristo Jesús. El mundo necesita a los adventistas del séptimo día. El mundo necesita a los adventistas del séptimo día, porque nosotros tenemos un mensaje para un mundo en crisis, un mundo que está llorando, un mundo que está dividido, un mundo que está partido. El mundo necesita que alguien vaya y les diga, miren, ya no lloren más, no se preocupen, lo que está pasando es difícil, pero déjame decirte que al final de la historia de este mundo hay un Cordero que es vencedor juntamente con su pueblo, que son sus hijos. La salvación, hermanos, es una reversión de la desesperación, es la restauración del reino de Dios. Ya no necesitamos llorar, no, con desesperación. Debemos compartir las buenas nuevas con el mundo. Hay muchos que están llorando y nuestra función es compartir las buenas nuevas de salvación. Es por eso que la iglesia tiene diferentes ministerios en esta. Me comentaba la hermana Maura y me dice, pastor, cuando vamos al asilo y vemos las personas allí solas, abandonados, en necesidad, algunos que son miembros de nuestra iglesia porque se bautizaron, vamos a ir. ¿Cómo vamos a dejar ese lugar si esas personas nos necesitan? La iglesia tiene diferentes ministerios, hermanos, y es nuestro deber como adventistas del séptimo día tocar, están las necesidades de este mundo y llevarles un mensaje de esperanza y de salvación. Solo el Cordero es digno. ¿Qué privilegio tengo, Ana, de compartir la razón de mi no una orgazón, no radica en ningún logro de esta vida. La razón de mi esperanza radica en la de Jesucristo. Él es la esperanza. Él es el Cordero que fue inmolado. Él es el león de la tribu de Judá. Hermano, hermana, nunca te desanimes. Nunca te desanimes, sigue adelante en el mundo.